buenas tardes, buenas noches, buenos días, allí donde quiera que te encuentres. Estamos aquí únicamente para ser útil. Estamos en Fuerteventura, transmitiendo en directo un curso de milagros intensivo. Estamos aquí acompañadas, además de por el Espíritu Santo, con nuestra amada hermana Santa Hilda Núñez y Santa Julia. Saludos. Hola. Gracias a todos. Bendiciones. No importa tú, sobre todo, gracias. Es que tenemos la dinámica, ¿verdad? De comenzar, además, que estamos a punto de comenzar. Y estamos ajustando las cámaras para ver que salgamos todos en todo momento. Todos, Muchas Santa gracias. Julia. Por aquí por YouTube parece que Bien. no nos está comiendo todavía. Vamos a ver qué pasó. Porque estamos pendientes. A ver la foto. Ok. Gracias. Bienvenidos todos, bendiciones. Es un honor estar aquí. Bueno, pues si no se pudiera por YouTube, pues lo hacemos por el resto. Ya hablaremos después con el hermanito San Miguel para que nos los vaya subiendo, ¿verdad? De los grabados. Vale, pues gracias. Por YouTube no vamos a poder transmitir en directo, aparentemente, por lo menos por ahora. Y gracias, de verdad, un honor estar aquí. Gracias por esta convocatoria maravillosa del Espíritu Santo a través de Santa Victoria. Vamos a estar haciendo este estudio intensivo, como decía Santa Victoria. Muchas gracias, Santa Julia. Hola. Y si le das la vuelta, vamos a ir haciendo, mientras yo comparto también, la invocación. Pues vamos allá. Ya sabes, de corazón a corazón, estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y estamos aquí para permitírselo, para permitirle. Así que con este juego de palabras, amoroso, honesto, vamos a comenzar. Vamos a estar todos los días, desde hoy, día 1 aparentemente de diciembre, hasta el día 8. Leeremos cada día un capítulo, el capítulo correspondiente al ilusorio día, y también vamos a hacer uso de Lourdes, ¿verdad? Para ir viendo esa confluencia de los primeros capítulos entre el curso de milagros y las notas que son originales en el Lourdes. Puedes unirte siempre que quieras, puedes venirte hasta Fuerteventura siempre que quieras. Estamos aquí con el corazón abierto y la casa también. Y mañana comenzamos a eso de las 9:30, ¿verdad? Con el capítulo 2. Hoy, por el tema del trayecto, de ir y venir y colocarnos, estamos aquí a esta hora. Y pretendemos leer el capítulo 1. Así es que, corazones, santos hermanos, bendiciones. Gracias por acudir a la cita. Gracias por estar ahí. Bendiciones. Muchísimas gracias a todos. ¿Cómo va la conexión por ahí? Santa Bienvenidos. Julia, ¿quieres decir alguna cosita? Hola hermanos, es un honor y un placer aquí estar en la casa de nuestra Santa Maestra y Hermana, Santa Victoria. Y bueno, encantados de estar aquí para compartir las enseñanzas de Jesús y todas estas jornadas en las que profundizaremos en llegar a la verdad, que es lo que nos propone Jesús con el curso
llegar a la verdad de lo que somos, de quiénes somos y quién es nuestro Padre, y que es en realidad lo que pareciera que estamos experimentando, un regreso sin distancia. Y bueno, pues muy contentas y muy felices de estar aquí, juntas estudiando y compartiendo la felicidad que Dios quiere para nosotros siempre. Amén. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias por apuntaros a este estudio maravilloso que estamos felices de poder llevar a cabo y que vamos a dar comienzo en ya. Si os parece, porque vamos a ver, hoy, como vemos, llevamos la conexión un poquito más de lo que se ha podido hacer, ¿no? En el tiempo que hemos tenido de llegar y acoplarnos y no querer que se demorara más, ¿verdad? Y precisamente el capítulo 1 en el Urtext es el más extenso, pero bueno, pues vamos a ver, Espíritu Santo, quizás en este caso, bueno, vamos a intentar compaginarlos. ¿Os parece bien? Vamos a hacer 2 conexiones por lo menos, ¿verdad? Una primera, ahora de 1 horita y media, vamos a ver lo que avanzamos, y si vemos que no nos da tiempo a terminar el capítulo, pues lo que haremos será dejar el texto por ahora y seguir avanzando para que por lo menos lo leamos todo entero una vez, ¿verdad? Entonces, porque como sabemos, la primera parte, los primeros principios de los milagros, es lo que llevó más tiempo su redacción en comparación con lo que al final tenemos plasmado en la versión de la FIP. Y como vamos a querer compaginar pues ambas partes, pues vamos a ir leyendo. En este caso comienza Santa Julia y voy leyéndolo yo aquí y luego sigues tú. Leemos, por ejemplo, 10 principios Santa Julia, luego tú, y yo voy haciendo la compaginación con el Urtext porque más o menos lo tenemos equiparado. Sí, perfecto. Vamos a ver si se puede, porque está equiparado en una parte, no todo del todo. Entonces, bueno, pues vamos allá. Vamos a ver lo que está en nuestra mano, lo que podemos hacer. Amén. Espíritu Santo, como dirige Él, pues vamos allá. Capítulo 1. Capítulo 1. El significado de los milagros. 1. Epígrafe 1. Si quieres empezamos, perdón. Bueno, Vamos sí. a leer En la introducción del curso, que dice así: 1. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. 2. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera: nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. y la parte que corresponde en el Urtext, capítulo 1, página 13, versión en castellano, introducción a los milagros, que es correspondiente a las notas del T1 a 1. Es crucial decir primeramente que este es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides, solo el momento de hacerlo es voluntario. Libre albedrío no significa que tú establezcas el plan de estudios. Significa solo que puedes elegir qué
y cuándo tenerlo, cuándo tomarlo más bien. Es simplemente porque tú no estás preparado para hacer lo que debieras elegir hacer, que el tiempo existe en absoluto. Veréis milagros a través de vuestras manos por mí. Debieras empezar el día con la oración: ayúdame a hacer cualquier milagro que desees de mí hoy. Aquí en el Urtext empezaría ya lo que es la parte del primer principio. Vamos a comprobar un segundito porque en las notas aparecía en el principio número 9, entre la relación del principio número 9 y el 10, pero no, aquí ha sido colocado aquí toda la parte de la introducción y ya está. Vale, pues adelante. Vamos allá. Principio número 1. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Y en el Urtext aparece así. Lo primero a recordar sobre los milagros es que no hay ningún nivel de dificultad entre ellos. Ninguno es más difícil o mayor que otro. Todos son iguales. 2. Los milagros, segundo principio, los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su origen, el cual está más allá de toda posible evaluación. Y aquí tenemos 2. Los milagros no importan. Son bastante insignificantes. 3. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. 3. Ocurren naturalmente como una expresión de amor. El auténtico milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que proviene del amor es un milagro. Y aquí tenemos lo que correspondería al T1B3A y T1B3B, el A y el B, que complementan lo que estamos diciendo. Esto explica el primer punto relacionado con la falta de orden. Todas las expresiones de amor son máximas. Y el B que dice: es por eso que la cosa en sí misma no importa. Lo único que importa es la fuente. Y eso está más allá de toda evaluación humana. La cosa en sí misma es una referencia platónica, kantiana, a lo que sería el mundo de las ideas. Las ideas en sí mismas no son lo importante en este caso, aunque se toma de la filosofía, es una referencia a la filosofía clásica griega primero, de Kant posteriormente, el mundo de lo nouménico frente a lo fenoménico, aunque ya desde Platón se tiene la idea de que las ideas es a lo que se hace referencia incluso en el mundo fenoménico, pero lo que nos dice Jesús es que los milagros, aunque sean la cosa en sí misma, que ya no es lo que viene por los sentidos, que no es lo fenoménico, ni siquiera el milagro es lo que importa, porque lo único que importa es Dios, que es la fuente de todo milagro, porque es la fuente de todo lo bueno, hermoso, santo, haciendo también referencia a las ideas platónicas de la pureza, ¿no? Por eso se dice que es el amor quien nos inspira y es la máxima expresión de amor, los milagros, ¿verdad? Es máxima porque como vienen de Dios, Exacto. Todo lo que da Dios lo da sin límites, lo da sin medida, porque Dios no pone límites, en Dios no se conciben límites, al ser Dios, la idea de lo infinito precisamente, Sin ¿verdad? mesura, sí. Y de la abundancia total. Como decíamos, es por eso que la cosa en sí misma no importa, lo único que importa es la fuente, y eso está más allá de toda posible evaluación humana. Por eso ya se nos está indicando que no intentes entender este curso con la mentalidad al uso. Tal como hayas estado razonando hasta ahora, no nos va a servir. Hermano milagroso, no intentes, sin abandonar
tu sistema de creencias previo a entender este curso, porque es otro tipo de lógica. Es la lógica divina y no la aparente razón mermada humana, porque lo que hemos hecho ha sido mermar nuestra capacidad de crear, fragmentar esta capacidad que es total y toda abarcadora, que es la misma que la de Dios en el reino de los cielos o reino del conocimiento, y la hemos dividido y subdividido en un montón de categorías, de clases de capacidades, por lo cual nuestras capacidades en el mundo nunca van a servir para abarcar lo que es la enseñanza de lo divino, que es lo que tenemos entre manos, ¿verdad? Por eso se nos pide que no intentemos evaluar a Dios, juzgar a Dios, intentar aprehenderlo, acogerlo, integrarlo, entenderlo con una mente que se ha vuelto parcial, sesgada, aislada, concreta, ilusoriamente humana. Y entonces ahora dice en el Urtext también, preguntas y respuestas relativas a los 3 primeros puntos. Helen pregunta, ¿considerarías esta comunicación como un tipo de milagro? Y el Maestro Jesús responde, no hay nada especial o sorprendente acerca de esto en absoluto. La única cosa que ha ocurrido es el milagro universal que fue la experiencia de intenso amor que tú has sentido. Que no te incomode la idea del amor, le dice Jesús a Santa Helen. La vergüenza es solo una forma de miedo y de hecho una forma particularmente peligrosa porque refleja egocentrismo. No te sientas culpable acerca del hecho de que estés dudando acerca de esto, acerca de la comunicación que ella estaba teniendo con el Maestro Jesús, ¿no? Ella dudaba de si esa voz no sería producto de su imaginación febril, ¿no? Como ella además era aparentemente psicóloga, pues ella en un principio duda de que esto sea algo cuerdo. Se cree que se puede estar volviendo loca, ¿verdad? Y sigue diciendo Jesús, simplemente vuélvelos a leer estos 3 primeros principios que se nos han ofrecido y te llegará su verdad. Te amo y no estoy asustado, avergonzado o dudoso. Mi fuerza te mantendrá, así que no te preocupes, déjame el resto a mí. Pero cuando veas a Bill, asegúrate de decirle cuánto te ayudó dándote el mensaje correcto y no pierdas el tiempo preocupándote acerca de cómo lo recibiste. Esto no importa tampoco. Estabas simplemente asustada. Y aquí lo que le está diciendo Jesús a Helen de San William es que San William insistió en que ella tomara notas, ¿no? Porque llevaba un par de días diciendo, es que estoy escuchando la voz, que ya insistentemente, porque ella ya había ido escuchando esa voz interior, pero ahora claramente ya se estaba manifestando el Maestro Jesús en su mente diciéndole, por favor, toma notas, esto es un curso de milagros, por favor, toma notas. Y ella se estaba resistiendo hasta ese momento, pero San William le dice, bueno, pues no te resistas más, tú toma notas, ¿verdad? Toda esta información la tenemos tanto en la biografía de Santa Helen como de San William Thetford, y por favor tú toma notas y vemos a ver qué sale de ahí. Si hubiera que medicarte o desechar las notas porque vemos que es una alucinación que estás teniendo, pues esto va a quedar entre nosotros, tú no tengas miedo, aquí estamos para ayudarte en ese sentido. Qué mejor sitio que un hospital psiquiátrico que para atender, si ella estuviera perdiendo la cabeza, para atenderla, el sitio ideal, ¿no? Estar entre psicólogos y psiquiatras en la ilusión, pues parecía lo más adecuado. Por lo tanto, ella parece que se tranquiliza y finalmente accede. Y esto es lo que empieza a salir. Y sigue diciendo las notas, estamos en la página 14, estamos en el Urtext. Las notas serían el T1B3E. Helen, temerosa en el taxi sobre una comunicación relativa a la sanación de Dave y la hernia de Jonathan. Dave parecía ser un colega psicólogo de Santa Helen y Jonathan parece ser el hermano marido de Santa Helen, y dice, ella pensó que sería más seguro disociar las dos, la comunicación relativa a la sanación de Dave, de San Dave, que parecía tener un cáncer de cerebro, y San Jonathan, que parecía tener una hernia de disco, disociar las dos situaciones. Y las instrucciones eran referirse al punto 1 y volver a leerlo ahora. ¿Lo vuelves a leer, por favor? No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas.
Amén. Y sigue diciendo, ahora ya iríamos con el 4. Gracias. 4. Todos los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente, se te dirá todo lo que necesites saber. Pues desde el Urtex se nos dice, T1B4, todos los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Él te dirá muy específicamente. Te dirá, ¿no? Te dirigirá. Muchas gracias por la corrección, Ores. Planear con antelación es un buen consejo en este mundo, donde tienes que controlar y dirigir allí donde has aceptado responsabilidad. Pero el plan universal está en más apropiadas manos. Sabrás todo lo que necesites saber. No hagas intentos de planificar en este respecto. Bueno, como sabemos, aquí es uno de los puntos donde podemos ir aclarando cómo se va a ir desarrollando el texto, porque como vemos aquí, pues Jesús parece todavía dejarle algo a Helen para que ella controle. Aunque luego sabemos que a medida que avanza el texto lo que se nos pide es que soltemos todo control y lo dejemos todo en manos del Espíritu Santo. Pero aquí ya está haciendo una clara distinción entre, mira, una cosa son tus asuntos aparentemente personales y otra cosa es el plan de Dios que nos gobierna a todos, nos dirige a todos, nos incluye a todos. Entonces lo del plan universal, por lo menos, déjamelo a mí. No intentes controlar eso también. ¿Vale? Que todavía te creas que tienes algún control con las cosas particulares tuyas en el mundo. Ya te irás dando cuenta de que tampoco es así. Pero por ahora te vamos a dejar esa parte a ti y las cosas de Dios déjamelas a mí. Gracias. 5. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. 5. T1B5. Los milagros son hábitos y debieran ser involuntarios. No debían estar bajo control consciente. De otra manera podrían volverse no democráticos. Los milagros seleccionados conscientemente están usualmente, peligrosamente tachados, mal dirigidos y pueden destruir mal dirigidos y esto haría inútil el talento. Podrían destruir, haría inútil, es la corrección, el talento. 6. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. 6. T1B6. Los milagros son naturales cuando no ocurren, algo ha ido mal. 7. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación. 7. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero previamente es necesaria una purificación. 8. Los milagros curan, porque suplen una falta. Los sobran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. 8. Los milagros son una forma de sanación, suplen una carencia y son realizados por aquellos que más tienen para los que tienen menos. Sí, una cosita. Cuando habla de que todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación, se está refiriendo a que ahí toca perdonar, Claro. ¿no? Y toca corregir mi mente, Eso es. dirigirme directamente al Espíritu Santo para entregar el error donde pudiera haber estado. Eso es, porque lo que vamos a aprender con el curso es a cambiar de mentalidad o de sistema de pensamiento, abandonar la mentalidad errada y aceptar la mente correcta a cambio, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para tener acceso a la mente correcta, siempre hay un primer gesto de perdón que es fundamental, porque si no cambio de mentalidad sigo escuchando el ego. Y aquí se trata de escuchar o la voz del ego o la voz de Dios, no hay más. Siempre estamos eligiendo entre el ego o Dios, entre las ilusiones o la verdad, y hasta que nos cansemos de dudar de que haya dos posibilidades y elijamos solamente una, porque ya nos quedemos obrando milagros todo el tiempo, porque esa sea nuestra única voluntad, porque para eso existe el tiempo, ¿verdad? Para reconocer que solo tenemos una voluntad, que es la de Dios. Muchas gracias. 10. Y a todos.
Cuando se obran milagros con vistas al 10, Sería el 9. Sería el 9. Ah, perdón. Sí. 9. Los milagros son una especie de intercambio, como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa. Dicho intercambio invierte las leyes físicas, brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Y aquí están un poco entremezclados el 9 y el 10. Y el 9 sería: los milagros son una forma de intercambio, como todas las expresiones de amor que son siempre milagrosas en el auténtico sentido de la palabra. El intercambio invierte las leyes físicas. Y el 10 nos dice: un milagro es una inversión del orden físico porque aporta más amor al dador y al receptor. Y luego entre paréntesis nos añade: un milagro se malinterpreta cuando se considera un espectáculo. Que esto ya sí que corresponde al 10. Solo. ¿Lo leo el 10? Por favor. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Y aquí esto viene redactado, como hemos visto, entre el final del 10 y el 11, que dice así: el uso de milagros como espectáculo para inducir creencias es un error. Son realmente usados por y para creyentes. Helen Schuckman, HS, tiene algo de miedo acerca de 11 y duda sobre el 9 y el 10. Probablemente la duda ha sido inducida por el miedo de 11, que es lo que acabamos de leer. El uso de los milagros como espectáculo para inducir creencias es un error. Son realmente usados por y para creyentes. Y sigue diciendo Jesús: cuando dices, si tú quieres que lo haga, lo haré, por favor añade, y si no quieres que lo haga, no lo haré. Eso me encanta. Así es. Jesús sabe lo que tenemos que hacer y nada más que eso, ¿verdad? Esta es la manera correcta del uso de la inhibición. Tiene que haber algún control sobre el aprendizaje para el propósito de la canalización. Recuerda la inhibición retroactiva, lo cual debiera ser bastante fácil para ti. Podemos recordar que tanto Santa Helen como San William Thetford son psicólogos clínicos y en las pruebas de psicología del aprendizaje que se hacen con animalitos para luego transferir lo que se ve, cómo ellos aprenden a los humanos, pues en parte se ve, se testa cómo un aprendizaje nuevo interfiere con el aprendizaje que se ha adquirido previamente, y eso es lo que sería que el aprendizaje nuevo inhibe el anterior. A eso se está refiriendo Jesús, ¿verdad? Y que en este caso lo bueno de aprender ahora el sistema de pensamiento del Espíritu Santo es que anula el sistema de pensamiento del ego, que era el que habíamos aprendido anteriormente, ¿verdad? Pues vamos allá. La oración es el 12, el 11 ahí. El 11, ¿vale? Sí. Eso es, Vamos gracias. a poner para acá. Ok. Y leemos el número 11. La oración es el vehículo de los milagros. Es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Y aquí nos dice, quizás vamos a hacer una cosa, como esta serie vamos a ver si me puedo poner yo ahí contigo y se nos ve la cámara. Bueno. Sí, hoy ¿O te pones tú para acá? Sí, Ponte tú para aquí. ¿Os cambiáis vosotras? sí, vamos a... O te quedas tú en el centro y así apareces a un lado y al otro. Vamos a ver. ¿Te vienes por aquí? Sí. Eso. Ah, para leer las tandas, dices tú. Vamos allá. Para que salgamos las dos. Vamos allá. Aquí estamos. Aquí. Eso es. Santa Julia, si nos giras, por favor, ese de ahí un poquito más hacia la izquierda. Ay, precioso, perfecto. Vale, entonces estamos en el... Nos tenemos que juntar un poco más. Ahí vamos. ¿Cómo no? Ahí estamos. Juntitas. Felices y preciosas. Gozosas. Pues listo. El 11 que lo acaba de leer Santa Victoria, y lo leemos también del Urtext aquí, que dice así, que corresponde
con el 11D. Bueno, terminamos el 11 anterior, 11D, T1B, 11D, que dice: a veces lo último aprendido es lo más importante y tiene que inhibir lo antiguo. Es una forma de corrección. Y sigue diciendo T1B 12, la oración es el medio de los milagros. La oración es la comunicación natural del creado con el creador. Por medio de la oración, el amor es recibido y a través de los milagros, el amor es expresado. Vamos a hacer un momentito hincapié en este principio porque si se entiende, se ve claramente a lo que se está refiriendo Jesús y se ve ya claramente el uso correcto de la oración. Acabamos de ver en el principio 6. Los milagros son naturales, cuando no ocurren es que algo anda mal. Se nos va a dar un tipo de comunicación que va a ser continua. ¿Cómo tenemos acceso a esa comunicación? Pues con el principio número 7. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación. En cuanto perdonamos, ya tenemos acceso a los milagros. Y por eso, ¿qué vamos a hacer en cuanto perdonamos? Pues comunicarnos con Dios. ¿Cómo llegan los milagros a mi mente? Orando. Orar es restablecer la comunicación con el Creador. ¿Y qué es para nosotros ahora orar? Recibir su palabra, es decir, aquietarnos, escuchar. Ya no vamos a pedir cosas concretas, Padre quiero esto, Padre quiero lo otro, que era lo que antes entendíamos por oración, ¿verdad? Pedir. Papa quiero esto, papá quiero una mierda, papá quiero la otra. Pues ya lo pedí, no me lo dio. Papá. Ya no lo quiero más. Porque además, ¿a quién se lo pedíamos? ¿Al loco de la casa? Se lo Al pedíamos ego. todo al ego. Por eso nos venían mierdas por todos los lados. Entonces ya no pedimos nada que creamos desear. Fijémonos en la lección 242 del libro de ejercicios. No pedimos nada que creamos desear, viene incluido en esa lección, lo podéis buscar. Y sí que simplemente, ¿qué hacemos? ¿Qué es orar? Acallar al ego y escuchar. Hacer el silencio es escuchar a Dios, ¿verdad? Porque dice la oración es el vehículo de los milagros. Llegan a tu mente. Sí. También se nos dice en el canto de la oración, ¿verdad? Se nos dan todas las escalas aparentemente por donde empezamos como en parvulario a orar hasta que finalmente llegamos a la gratitud y a decir gracias Padre, sí. Que es un estado de gracia, ¿verdad? Un estado de gracia, sí. De perfección absoluta, de comunicación perfecta. La oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Ahí está. Sí. Por medio de los milagros nos comunicamos con el hermano y decimos, te amo. Sí, ya no le digo, te quiero matar, eres un... Sí. No, ahora es, mi hermano es mi salvador. De su impecabilidad depende la mía propia. Vaya que si me trae en cuenta... Claro, porque además se relaciona con todos los principios, pero con el principio número 1, que todas las expresiones de amor son máximas, ¿no? Entonces se da y se recibe amor. Hasta la más leve sonrisa, ¿verdad? Sí. Es una expresión de amor máximo. Sí. Así es. Qué maravilla. Sí. Pues entonces decimos aquí... ¿El 12? El 12, que es por medio de la oración el amor es recibido y a través de los milagros el amor es expresado. Adelante. Sí. 12. El principio número 12, los milagros son pensamientos. Los milagros pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. Y ahora lo vamos a ver. Fácil, ¿no? Sí. Los milagros son pensamientos. Fácil. ¿Qué hace una mente? Pensar. Cuando la mente piensa con Dios, en el reino de los cielos, estado de creación auténtico, verdadero, crea como su Padre. En el reino de los cielos somos co-creadores con Dios. En el momento en que creemos que nos separamos de nuestra fuente, creemos que podemos crear por nuestra cuenta y entonces empezamos a crear falsamente o fabricar. Sí. Y damos lugar a un orden de realidad diferente que es el físico o corporal, pero que es completamente inventado.
por eso Que no es significa el nada, nivel inferior, sí. no vale nada y es lo que llamamos la mentalidad cerrada, la mentalidad enferma, la mentalidad del ego, que es la que me va a estar, a petición mía, porque para eso me la he inventado, Sí. autoengañando continuamente, diciéndome que yo soy un cuerpo, que he pecado, que soy un vil traidor, que mejor huye, no pidas ayuda a papá, que es un vengador como tú, porque como te lo has querido cargar, si todavía crees mínimamente en él, es un dios de venganza, luego no puedes recurrir a él, o si recurres a él que sea para aniquilar a tus enemigos, porque como le gusta matar, mejor que mate a los Sí, otros, sí, sí. y todas esas locuras. Entonces, eso ha sido nuestra locura. Vamos a hacer hincapié en el tema de crear. Sí, porque también lo dice aquí. O sea, uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. O sea, da lugar es fabricar, ¿no? Que es Da lugar a lo físico fabricar lo físico. o crear falsamente. Jesús nos da dos términos, fabricar, bueno, nos da más de, pero básicamente Fabricar falsamente. fabricar o crear falsamente, pero también nos Eso dice, es, da lugar. estáis alucinando, Sí. deliráis. Tenemos que tener en cuenta que nos está llamando locos, porque eso es lo que estamos. Estamos locos por creer que podemos crear sin amor, sin Dios, sin nuestra fuente. Y el loco, la buena noticia es que no necesita que se le castigue, lo que necesita es curación. Necesito corrección, sanar, sí. que es a base de milagros. Y volvemos a la idea, retomamos otra vez de que solo en el reino de los cielos se crea. Esto es fundamental que lo integremos desde ya. Todos los que estéis empezando a estudiar, pues primera vez que lo hacemos explícito, los que ya lo estéis estudiando el texto más tiempo, pues hacer otra vez mención de ello porque es básico. Solo en el reino de los cielos, en el estado de abstracción pura, sin cuerpos, se crea. Aquí se fabrica o se crea falsamente. ¿Qué pasa? Que nosotros hablábamos de crear como la cosa más normal del mundo. ¿Qué creativo es esto? Tengo un hijo muy original. Muy que creativo. Oye. Como si hubiéramos creado cuerpos y los cuerpos, este mundo físico, fuera real. Por eso Jesús, cuando vamos a leer ahora la parte del Urtext, vemos que todavía habla de creaciones mentales. Y lo tenemos que tener en cuenta porque lo que pasa con el Urtext es que es la primera criba que se hace de las notas, ¿verdad? Y es la escritura a máquina, en la que ya se quita una parte de las notas y se añaden algunas puntualizaciones que les hace Jesús cuando se da ese momento de que San William está escribiendo a máquina lo que Santa Helen le está diciendo que había tomado notas la noche anterior o esa misma mañana. Y por lo tanto, aquí todavía, como Jesús está empezando a hacerles esta diferenciación que nosotros ya tenemos muy clara, pues todavía a veces se menciona la palabra crear en el Urtext y en las notas al principio, ¿verdad? Entonces vemos que la redacción del punto 12 queda así, en el Urtext. Los milagros son creaciones mentales, cosa que, como veréis, no se usa más adelante y no está en la versión final. El pensamiento puede crear realidades de orden bajo o de órdenes más altos. ¿Ves que usamos la palabra crear realidades de orden bajo? Esto ya Jesús no lo va a decir en comunicaciones posteriores y cuando finalmente les dice cómo tiene que quedar redactado al principio, se quita la palabra crear, lo que es referido al orden bajo o corporal o físico. Esta es la distinción básica entre intelectualización y pensamiento. ¿Y por qué se usa aquí también la palabra intelectualización? Pues porque dentro de los mecanismos de defensa contemplados por Freud, uno de ellos sería la intelectualización, hacer que se quede todo en el nivel de la mente sin integrarlo realmente. ¿Por qué utiliza entonces Jesús aquí la palabra intelectualización? Porque ellos lo van a comprender como que es algo que van a pensar, pero realmente no tiene trasfondo, no tiene consecuencias. Y el pensamiento que sí que viene de Dios y que sí que tiene consecuencias, que somos nosotros mismos. Dios es causa, nosotros su consecuencia, su efecto. Una crea lo físico, el otro lo espiritual. Una parte de la mente crearía lo físico, la mente errada, la otra parte lo espiritual. En este caso sería el Espíritu Santo tiene
la mente correcta, el mundo real, el sistema de pensamiento del amor, de la no dualidad, que es la que va a dar lugar a todos los pensamientos que en el mundo del sueño sí que pensamos con Dios. En el mundo de la percepción sí pensamos con Dios y son los milagros. Y nosotros creemos en aquello que creamos. Si hemos querido crear por nuestra cuenta, creeremos en los pensamientos de separación y tendremos miedo como consecuencia. Si queremos cambiar de mentalidad, o lo que es lo mismo, perdonar, y empezamos a recibir en nuestra mente como válidos solo los pensamientos que pensamos con Dios, que han sido creados por Dios en última instancia y que tenemos aquí en modo de milagros, pues entonces seremos felices y nos sentiremos unidos los unos a los otros. Vale, aquí hay algo que me llama la atención. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Sería Vale. la parte del Espíritu Santo En la experiencia. aquí en el mundo. Ajá. Y luego, comento una vez más, uno de ellos da lugar a lo físico, no dice crea lo físico, sino da lugar. Porque ahí ya se ha hecho la corrección. Exacto, que esta es la edición corregida, la segunda edición, ¿verdad? Bueno, y la primera igual. La primera también lo dice, ¿sí? Claro, o sea, el paso Sí. del URTEX Sí. a la versión final de la Da FIP lugar, sí. lleva Vale. otra labor de edición. Vale. Por eso lo que decimos, ni siquiera, o sea, en la FIP ya no veréis que diga nunca crear. Ajá. Sí que en las primeras partes del UTEX UTEX y sí, de las vale, notas sí. sí que todavía aparece la palabra crear, pero porque ellos todavía están muy apegados a la idea de que aquí se crea, aquí se crea, aquí se crea. Entonces Jesús tiene que amoldarse a lo que ellos en el fondo le estén permitiendo. Esto es como si dijéramos, nosotros siempre vamos a poner una criba en lo que el Maestro de la verdad, en lo que el Espíritu Santo nos haga llegar. Y todavía aquí había ciertas resistencias a recibir la comunicación tal cual. Entonces se tiene que ir amoldando a nuestro nivel mental. Y en este caso Santa Helen y San William, pues todavía eso de crear lo tenían como muy arraigado y por eso Jesús tiene que usar esas palabras porque no le dejan usar otras, aparentemente. Sí. Es lo que se llaman errores de escriba, ¿no? Pero que luego se corrigen amorosamente y ya está, porque lo bueno de esta enseñanza es que sabemos que todo se corrige amorosamente y aquí no ha pasado nada. Amén. Entonces, principio número 13. Los milagros son a la vez comienzos y finales y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen ir hacia atrás, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y, de este modo, liberan el futuro. T1B13. Un milagro es un principio y un final, el alfa y el omega. Así abole el tiempo, Siempre es una afirmación de renacimiento que parece ir hacia atrás, porque retornamos a medida que avanzamos, pero realmente va hacia adelante. Deshace el pasado en el presente y así libera el futuro. Vamos a pasar de la línea horizontal de tiempo, pasado, presente, futuro, a la vertical, ¿verdad? Se acaba la horizontal, nos quedamos con la vertical, que es siempre ahora, y ascendemos por ella, la escalera de retorno, porque la separación supuso el descenso hacia el infierno. El mundo que vemos tal como lo percibimos cuando creemos estar separados. Bueno, pues todo eso se va a replegar, pasado, futuro, y ascendemos por la vertical, ya estamos fuera del campo de batalla, ya vivimos con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Esto es un curso del sistema de pensamiento del Espíritu Santo y vamos a ser felices interactuando amorosamente los unos con los otros. Gracias. Futuro entregado a Dios, futuro Claro, liberado. y esa mente recta nos permite ver también un mundo perdonado, ¿no? Un mundo real, lo que llamamos el mundo real. Mundo perdonado, mundo real, real, sí. mundo saludable, mundo de relaciones sanas, mundo de luz. Ajá. Pero aún seguimos estando aquí en el mundo ilusorio que nos hemos fabricado. Una percepción Pero sana, un porque escalón más arriba, ¿no? Eso Aparentemente no en lo físico, ¿no? Eso es, sería como vivir por encima del campo de batalla, Eso ¿no? Vivimos
desde otra perspectiva, desde otra mentalidad, ya no con la proyección de la separación, sino con la extensión del mundo real aquí por parte del Espíritu Santo. Más adelante veremos expresiones que nos ofrece el Maestro Jesús como que este mundo tiene dos hacedores. Y yo siempre estoy validando la hegemonía de uno de ellos en el sueño. La proyección del ego o la extensión del mundo real por parte del Espíritu Santo. Y lo llamamos real, no porque sea real en sí mismo, porque también es ilusorio, sino que es amoroso. Y todo lo que es amoroso lo podemos considerar real. El mundo del ego es todo lo contrario, es un mundo de miedo. La médula de todas las ilusiones de la separación es el miedo. Claro, pero o sea, es real, es el mundo real porque hemos ido perdonando, pero es en el sueño. Y realmente cuando hablamos del mundo real ya está todo perdonado. Vale, te lo compro. Gracias. Es mucho mejor, fíjate. Fácil. Un solo gesto de Sí. perdón, nuestros pecados han sido perdonados. Jesús nos va a enseñar a abandonar la idea de tiempo lineal, pasado, presente y futuro, y que me queden muchos instantes para tener todo ahora. Si se nos ha dado todo antes de proyectar este mundo, Sí. pues lo voy a tener desde el principio. Esto es como decir, tú te presentas, te pones a estudiar cuando ya tienes el 10 garantizado. ¿Qué te parece? Me encanta. ¡Osh! Mola un mazo, ¿no? Me apunto a Y eso, entonces, sí. si te compras las tonterías del ego, vas con un 9, un 8, un 7, llegas al examen con un 4, un 3, y a medida que lo haces acabas con el 2, 1, menos 0, menos 1, menos 2. Bueno, y ya los números negativos, ni te cuento, ¿no? En cambio, con Dios tienes un 10 siempre, has sido creado perfecto. Tú perdona una vez y verás que eres el santo Hijo de Dios. Toda expresión de amor es Milagro, sí. máxima. Sí. ¿No hay grados en el sistema de pensamiento del Espíritu Santo? Perfecto. El amor perfecto expulsa el miedo. Esto mola. Esto mola. Esto mola. Sí. Número 14. Sí. Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y, por lo tanto, destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Así es. Los milagros dan testimonio de la verdad, son convincentes porque nacen de la convicción. Dios es convicción, todo milagro en última instancia tiene su origen en Dios. Sin convicción se deterioran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Hacemos magia cuando al que preguntamos cuáles son nuestros deseos, necesidades, intereses, cómo lidiar con las ilusiones del mundo, cuando le preguntamos al ego sobre ello, y el ego nos va a mandar al mundo del efecto como si fueran causas, y eso es lo que llamamos hacer magia, ir a actuar en el mundo del efecto sin haber cambiado de mentalidad o sin haber perdonado. De eso nos habla el principio número 10, ¿verdad? Que cuando se obran milagros con vistas a hacer espectáculo. Y también el número 7. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Tengo O sea, que haber perdonado. Se van sosteniendo unos con otros. Claro, ¿no? claro. Sí. Todo nos va dando una panorámica de cuál es mi situación real. Que esto es un curso de buenas nuevas. Fíjate lo que acabamos de decir. Con un solo gesto verídico, real, de mi parte para con el Espíritu Santo, yo tengo derecho a la comunicación perfecta de Dios hacia mí y de mí hacia Dios, que sería, como hemos visto, la gratitud y el compartir estas buenas nuevas que estamos recibiendo con todos nuestros hermanos a través de los milagros. Amén. Amén. Sí. Pues principio número 15. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es capacitarte para que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Eso es, cuando ya hayamos aprendido todo, ¿verdad? Todas las lecciones felices del Espíritu Santo. Pues 15.
Cada día está todos tachado, todos, cada día debiera estar dedicado a los milagros. Dios creó el tiempo para que el hombre pudiera usarlo creativamente y convencerse a sí mismo de su propia capacidad para crear. El tiempo es un recurso de enseñanza y un medio para un objetivo. Cesará cuando no se haya necesario para facilitar el aprendizaje. Aquí vemos una reminiscencia del sistema de pensamiento imperante en la época cuando se trata de hablar no de temas científicos, sino de lo que eran los sucesos paranormales, cuando se trata de hablar de metafísica, que no se puede comprobar mediante la ciencia, pues estaba en boga las ideas de la nueva era, ¿no? Y entonces se ve que aquí, pues como todavía no se ha hecho la criba, porque esto no aparece así como vemos, redactado al final, pues todavía parece que Dios no crea el tiempo, pues bueno, para que el hombre lo pudiera usar creativamente y convencerse a sí mismo de que es creativo, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Dios no tiene nada que ver con la creación de este mundo. Este mundo es el intento arrogante del Hijo de Dios de crear por su cuenta, ¿verdad? Entonces, lo que sí que hace Dios es reutilizar la creación falsa o fabricación con un propósito que sí que trae beneficio para la mente que se ha inventado el mundo, que era su condenación, y es que lo usemos para sanar. El tiempo es un recurso de enseñanza y un medio para un objetivo que es el de sanar. Cesará cuando ya no sea necesario para facilitar el aprendizaje. Yo aprendo perdonando, cambiando de mentalidad y aceptando los milagros que corrigen a mi mente porque me dicen una y otra vez que no he pecado, sino que tan solo he estado muy equivocado y que soy el santo, feliz, abundante, todopoderoso Hijo de Dios. Y ahora viene un parrafito que es correspondiente al T1B 15B que dice: instrucciones especiales. Las notas sobre este curso deben ser tomadas bajo buenas condiciones de aprendizaje. Lo mismo aplica a los periodos de revisión. Yo te diré cuándo, pero recuerda preguntar. Lo bueno de la lectura del Urtext, como de las notas, es que tenemos todas las indicaciones de Jesús para con Santa Helen y para con San William del entrenamiento mental que se nos pide que tengamos. Pregúntamelo todo a mí, cuándo ponerte a estudiar, cuándo tomar notas, cuándo hacer los periodos de revisión, los periodos de repaso. Él es el maestro. ¿Qué hace un buen alumno? Le pregunta al maestro, pone todo el estudio en sus manos, ¿verdad? Nosotros vamos a aprender en un principio a ser como niños porque reconocemos que no sabemos y que nosotros nos hemos enseñado fatal a nosotros mismos. Entonces los niños se dejan enseñar y eso es lo que nos pide Jesús, sobre todo en un principio, que hagamos, porque luego nos va a pedir que maduremos. Cambia de mentalidad y hazte responsable. Sé un hermano mayor para otros, ¿verdad? Sí, a medida que avanzamos en el texto, ¿no? Va madurando también, Porque a vamos medida que madura perdonando. nuestro sistema de pensamientos, va madurando el lenguaje con el que Jesús nos va guiando, ¿no? Eso Claro, es, eso Ya es. va madurando, cambiando. Muchas gracias. Pues como son las 19:26, hemos empezado A las 6:30. a las 6:30, vale, nos quedaría un poquito. Es que estaba ahorita ahí con Sí. una ilusión de ganas de salir, pero podemos esperar otra media horita, ¿verdad? Para hacer sesiones de hora y media que hemos dicho aparentemente. O sea que vamos allá. 16. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Esto es un milagro, ¿eh? Esto sí, cuando aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Nada que ver con lo que aparentemente sucede en lo cotidiano. Yo te doy porque tú no tienes nada y yo tengo 3 ovejas y una cabra. Y además cuando te doy me quedo sin, Sí, porque por eso el miedo a dar, lo pierdo, sí. que nos produce el ego que nos hemos inventado para que parezca que al dar pierdo. Claro, y además tú, si recibes, pobrecita de ti, que no tengo y mira tú. Te quedas
quedas sin. Oye, no des, o solo da a Sí. tus relaciones especiales porque crees que vas a obtener más a cambio en ese trueque, ¿verdad? Pero fíjate, qué bienaventurado, ¿no? Ujú. Sí, porque aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Amén. Amén. Y nos dice aquí el 16 de 1b16, los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que es más bendito dar que recibir. Aquí fijaos que todavía nos introduce más la idea de la Biblia, que es esta idea la que nos introduce, ¿no? Nos coloca a Jesús, porque según el ego es justo al revés. Es mejor recibir que dar. Pero en un principio en la Biblia nos vamos al otro extremo, ¿no? Jesús en el curso de milagros va a matizar todo aquello que no se había entendido del todo. Porque la buena noticia del curso de milagros es que todo se da a la vez. Este mundo dura solo un instante. Causa y efecto se producen al unísono. Estás dando y ya estás recibiendo. Y por eso se te dice, tú haz la prueba, ponlo en práctica, ponte a dar, a ver qué pasa. Cuando ahora lo ves con la mentalidad correcta, pues ves que, oye, es que en el dar está el recibir. Es que yo soy feliz al dar. Fíjate qué alegría dar felicidad. Sí, Porque es un mundo de ideas. Tú eres una idea, te crees un cuerpo. Y por eso parece que en el tiempo lo que se da cuando te lo llevan lejos, parece que lo puedes perder. Pero ¿y si fueras consciente de que todo lo del tiempo y el espacio es un truco y siempre te estás dando a ti mismo porque el que parece haber adoptado otra forma física en realidad eres tú? Te lo estarías dando a ti mismo. ¿Cómo no ibas a querer ayudar a tu hermano si eres tú mismo? Y además tu hermano es tu salvador. De que él esté bien depende de tu bienestar. Fíjate que cuando Jesús nos habla de la salud mental, ¿qué te dice? Ponte a ayudar a los hermanos. ¿Cuál va a ser tu salud mental? Ponte a dar. a dar para recibir. Claro. Tal cual. Y así aprenderás la verdadera ley de causa y efecto. Si das, recibes. No hay nada más que hacer, ¿verdad? Sí, además hay una experiencia muy bonita y es caminar por la calle dando una sonrisa, ¿no? ¿Verdad? Para que veas cuántas recibimos. Solamente mirar a alguien y sonreírle y ya verás. E incluso si parecen sorprenderse o asustarse o si parecen no devolverte la sonrisa, como nosotros sabemos que el Espíritu Santo en ellos nos está sonriendo siempre, Sí, sí. pues Dios mismo nos da las gracias hasta por la más leve sonrisa. Oye, oye, oye. En el dar la sonrisa está el que lo hayamos recibido ya, ¿verdad? Sí. Y sigue diciendo el punto 16, los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que es más bendito dar que recibir. Simultáneamente incrementan la reserva de fuerza del que da y suplen la falta de fuerza del que recibe. Sé muy cuidadosa al interpretar esto y nos añade una instrucción especial también. Instrucciones. El propósito de este curso es la integración. Te dije que no podréis usarlo adecuadamente hasta que no lo hayáis concluido. Mientras vuestras identificaciones vacilen, vuestra identificación vacile, ahora se está refiriendo a Santa Helen, mientras tu identificación vacile y la de Bill es débil, no podéis aceptar el regalo que os pertenece. ¿Qué es esto de que la identificación? ¿Identificación con qué? Mi identificación con mi ser real, el Cristo. La de Santa Helen vacilaba. A veces sí se creía que podía llegar a ser el Cristo, o se creía el Cristo mismo, y otras se identificaba plenamente con el ego. ¿Y qué le pasaba a Bill? Que su identificación con el Cristo era débil. A lo mejor estaba más tiempo pensando que podía ser amoroso, pero no se lo llegaba a creer del todo. Esta es la idea. Y Sanchema Coloma nos dice, queridas maestras, parece ser que cuanto más se avanza el curso, el ego parece volverse virulento. Me uno a vosotras, hermanas, para ver la verdad. Gracias. Claro que sí, hermano milagroso. Por eso nuestro papel es unirnos los unos a los otros. Que no decaiga, hermano, de verdad. Es así, tienes toda la razón. El ego parece volverse virulento, pero tu poder mental de decirle, quieto, parado, también ha incrementado. Entonces, que no se nos olvide que esto es cuestión de yo descanso y dejo que el poder, la fe de Dios, su voluntad me imbuya, me llene. Es dejarnos hacer, dejar que se haga por nosotros, para nosotros,
y a través de nosotros. Pero lo primero siempre, perdonar. Si estoy teniendo dudas, si tengo cierto miedo, no intentes obrar milagros así. Simplemente ahí, Maestro de Dios, necesitas un reconstituyente. Ve hacia tu ser real, quédate aquí con nosotros como estás haciendo, ¿verdad? San Chema bendito, precioso, valioso. Dios mismo está incompleto sin ti, sin cada uno de nosotros. Recordemos nuestra valía, nuestro papel es fundamental. Sin nuestro papel la creación no está consumada, completa. Y San Chema nos dice, muchas gracias, descanso en Dios, gracias. Amén. Yo no sé nada, solo tu voz, amén, amén, amén. Aquí vamos juntos, hermanos, nos quedamos en el bote. Tenemos un bote salvavidas que es el barco de Dios, the love boat. The love boat. Este es el barco del amor. No hay que quedarse en el ego nos quiere arruinar la fiesta. Tal cual. El ego es un aguafiestas, no nos lo compremos más. Y no lo compro más. Sí. No lo compro más. Estoy harta de rodar como una noria. Sí. Sal de la rotonda. Eso Salte es. de la rotonda. Vamos Sí. directos al cielo, en el cohete de la Sí, expiación. sí. Porque además Dios nos dice, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Dios canta con nosotros. Eso Jesús es muy marchoso, cada vez más. Y es que me Y yo paso con el él. día de fiesta, Toda toda la la noche noche pensando en Dios. Tal cual, ¿eh? Una maravilla, ¿verdad? Tal cual. Gracias. Y Claro si me que sí. despierta le digo, estoy aquí únicamente para ser útil, a ver qué quieres. Eso es. Sí. Yo obrar milagros. Tal cual. You will see miracles through your hands, through me. Veréis milagros a través de vuestras manos, a través de mí. Y luego dice through mine, a través de las mías, o al revés. Y bueno, es una maravilla, Sí. un deleite. Es Sí. Dios en nosotros el que va a obrar los milagros. Eso es lo importante del mensaje. No soy yo no existo como ser individual. Yo soy el ser, yo soy el Cristo. Y todo el poder de Dios está a nuestra disposición. Sí. Y con el ego el menos tiempo posible. Eso es. Y Elegir a ser posible, inmediatamente, sí. ninguno. Ninguno. A ser vuestra voluntad, ninguno, Sí. ¿verdad? Que esa sea nuestra voluntad y ninguna más. Y entonces dice Jesús, no podéis sino aceptar el regalo que os pertenece. Todavía vaciláis entre apreciar el regalo o deshaceros de él. Los milagros son los regalos. Tenemos el don de obrar milagros, de compartir la verdad, el don de vida que se nos ha dado. Todavía vaciláis entre apreciar el regalo o deshaceros de él. Bill se ve a sí mismo como demasiado débil para aceptarlo. Tú desconoces todavía su poder curativo. Cuando hayáis pasado el curso, lo aceptaréis. Jesús está seguro de que todos vamos a pasar el curso, ¿verdad? Todos vamos a probar. Sí, ya salimos con notas, ¿no? Eso es, salimos con el Se 10. trata de conservar esas notas. Eso Sí. Claro. es, no lo tires por la borda el Sí, 10. conservarlas. No te digas lo que no es, no eres frágil, no eres debilucho, no eres una víctima, no estás limitado. Nuestra fortaleza tiene que mantenerse intacta. Amén. Sí. Lo conservaréis y lo usaréis. Cuando hayáis pasado el curso lo aceptaréis, lo conservaréis y lo usaréis. Ese es el examen final, que no tendréis problemas en pasar. Las calificaciones durante el curso no se consideran en el cómputo final. Que te vayas tirando al campo de batalla a lo largo del día, pues aparentemente más de lo que incluso te habías propuesto, no pasa nada. Lo importante es que elijas correctamente de nuevo ahora. Vamos a aprender sin culpa, ¿verdad? San Chema nos dice, cuando pido guía me dice que esté tranquilo, que le deje hacer. Faltaría más. Amén. Gracias. Así es, así será. Sí, sí. No puede ser de otra manera. Mm, Muchas gracias. sí. Pues seguimos adelante con el 17. El 17. Los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. TVB Trascienden el 17. cuerpo. Los milagros son la ausencia del cuerpo. Por eso nos vamos a hacer conscientes de que no somos un cuerpo, somos una mente espiritual.
Son rápidos cambios a la invisibilidad. Uy, que no soy un cuerpo, ¿qué soy? Entonces, soy espíritu inmortal, lejos de los niveles de realidad más bajos. Por eso curan, porque restablecen al espíritu como prioridad para la mente que se confundió a sí misma con un cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible. Por eso la inmediatez Más allá del del milagro. mundo corporal, sí. Que no se nos olvide esta idea, Sí. la inmediatez del milagro, cambios súbitos. Vamos a ver muchos términos en este sentido de Sí. cuando yo quiero perdonar, el intercambio de una alucinación por la otra no lleva tiempo. Estamos hablando de las leyes de Dios, no las del mundo. No necesitamos procesos. Es ahora. El proceso se hace obrando milagros, cambiando de mentalidad y obrando milagros todo el día. Ese es nuestro proceso feliz, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Ay, ¿Terminaste? 18, Sí. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Qué maravilla, por Dios. El milagro es un servicio. Un milagro es un servicio, es el máximo servicio que un alma puede prestar a otra. Es una manera de amar a tu vecino como a ti mismo. El dador reconoce simultáneamente el valor propio y el de su vecino. Como vemos también, estamos haciendo muchas menciones a la Biblia. Se nos ha dicho, cuando veis la clarificación de términos, el punto número 1, mente, espíritu. Chiquitina, no vamos a salir. Toma. Se nos dice que se usa el término alma, sobre todo al principio, en referencias a la Biblia, pero que no se suele usar este término, se ha elegido el término espíritu para no dar comunicaciones que se puedan tergiversar. Teníamos asociada la idea de alma como un alma en pena, alma que vagaba perdida en el limbo, las almas que no se han salvado como si eso fuera posible. Y entonces Jesús nos dice, no, mira, no vamos a usar ese término, vamos a usar espíritu, aunque como vemos aquí todavía en la primera comunicación aparece esta terminología. Pero nos quedamos con el mensaje, ¿no? El milagro es un servicio, el máximo servicio que un espíritu, una mente espiritual, puede hacer por otra mente espiritual. Es una manera de amar a tu vecino. Oye, que esta es una palabra fantástica. Te da igual quién, lo tienes al lado, es para ti. Lo tienes al lado mental o físicamente, ¿verdad? La comunidad de vecinos. Claro, fíjate si parecía Sí. haber problemas en las ilusorias comunidades de vecinos antes, ¿no? El dador reconoce simultáneamente el valor propio y el de su vecino. Maravilloso. Y sigue diciendo, por eso, ahora entre paréntesis, por esto no pueden retenerse áreas de odio, que claro nos lo deja aquí el Maestro Jesús. Como odies un poquito, no puede haber amor perfecto en ti. No pueden retenerse áreas de odio. Si las retienes, tu propio valor deja de ser inestimable. Toda expresión de amor, véase tú, eres una expresión máxima. Si se puede estimar, es que ya empieza a ser concreto. Estás usando el sistema de pensamiento de la concreción. Voy a amar a este frente al resto que no los amo tanto o los odio directamente. Porque lo estás valorando como una X o infinito menos esa cantidad. Esto no tiene sentido matemáticamente hablando, que utiliza el término inestimable solo en sentido muy literal. Juego de palabras especialmente pensado para Bill, que inicialmente no lo pilló. Bill parecía tener una, según su ego, muy mala estima de sí mismo, ¿verdad? No vamos a decir el término autoestima porque se puede confundir, pero no se amaba realmente, no se valoraba. Con la intención de un especial signo de amor es con el que usa Jesús este tipo de juegos de palabras, retruécanos. Las dos acepciones de inestimable
con tanto o con tan poco valor que no se puede estimar. Nota del traductor. Y ahora sí, vamos al 19. Sí. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las leyes del tiempo. Y aquí tenemos también algo extra. Aparentemente el 19 nos empieza a decir: los milagros descansan en la ley y orden de la eternidad, no del tiempo. El 20, ¿me lo lees un momentito? Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que confiere al milagro su poder curativo. Bueno, leemos el 20. Los milagros son una necesidad industrial. La industria depende de la cooperación y la cooperación depende de los milagros. Ver página 8. Los milagros son telas de araña de hierro. Unen la fragilidad humana con la fuerza de Dios. Ver página 7. Añadir a 21, que es el que se va a redactar ahora. ¿Lo quieres leer? Sí, los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Aquí corresponde con el 22 que leeremos posteriormente. Añadir a 21, Helen Schumann consideró cambiar hierro por acero. Corrección, no, acero no sería una palabra mejor. El acero es muy útil, pero tiene que ser templado por el fuego. El hierro es el material en crudo. Lo que hacen los milagros es que reemplazan el fuego, haciéndolo así innecesario. El milagro tiene todo el poder en sí mismo. Esa es la idea, básicamente. Sí. Y 22, como acaba de leer mi hermanita, el 21, aquí está numerado como el 22 y dice: los milagros son expresiones naturales de perdón total. Por medio de los milagros, el hombre acepta el perdón de Dios al extendérselo a otros. El segundo paso es inherente al primero porque la luz no puede tolerar a la oscuridad. La luz disipa la oscuridad automáticamente por definición. Yo me quedé en el 19 cuando dice: los milagros se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Entonces yo aquí lo que yo creía en un principio al comienzo del estudio era que la filiación somos los seres humanos nada más. Era lo que yo creía, ¿no? Era como la familia humana, por decirlo de alguna manera. Hasta que ya entendí que era todo de todo. O todo de todo, la mosquita y la caquita de la cucaracha o de la mosca, o aquí no se salva nadie. O sea, es la creación al completo. Porque es una mente total, toda abarcadora. Todo abarcador. Todo es mente. Todo lo contiene. ¿Qué más me da un cuerpo aparentemente con características humanas, que caninas, que de simio, que de insecto, que de una mesa? Sí, que materiales inertes que se suelen llamar, que solemos llamar, ¿no? Sigue siendo mente, O sea, ¿verdad? Es la filiación, es todo de todo, con mayúsculas, el todo. Amén. Oído, cocina. Tomamos nota, sí. Sí. Porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. ¿Qué es todo? Entonces, los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Ok, gracias. A ti. Sí. Y el 22 nos dice: los milagros se asocian con el miedo, debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Esta parte ya viene con lo que sería, luego ya seguimos con Santa Julia, que ya hemos llegado al 22, porque como aquí van saltando de uno a otro, están un poco entremezclados. Vamos a leer la parte que viene aquí de instrucciones explicativas, que dice: los milagros se asocian con el miedo solo por la falacia de que la oscuridad puede ocultar. El hombre cree que lo que no ve no existe.
y sus ojos físicos no pueden ver en la oscuridad. Esta es una solución muy primitiva. Fijémonos que nos anulamos la capacidad de ver mentalmente y nos decimos que físicamente solo vamos a poder ver cuando haya luz. Y por eso estamos en un mundo dual. Cuando hay oscuridad no vemos. Anulamos nuestra capacidad de ver todo el tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, diciéndonos que si no lo percibo con los ojos del cuerpo, no lo veo, no puedo. Si los ojos no tienen la suficiente cantidad de luminosidad, no puedo ver. Esta es una solución muy primitiva y todo esto es para no hacerme responsable de que todo esto me lo estoy haciendo yo a mí. Esta es una solución muy primitiva y ha llevado a la negación del ojo espiritual. No es con el ojo físico con el que ves, sino con el ojo espiritual o la visión de Cristo, que será como lo llame posteriormente. Vemos que aquí todavía ojo espiritual pues son connotaciones más de la nueva era o incluso tradiciones orientales, ¿verdad? Sí, porque también tiene que ver con la visión de Cristo, ¿no? Es que es la visión de Cristo. Es la visión de Cristo, ¿no? Que siempre depende de la luz. De la luz que traes contigo, que eres tú, por ser el Hijo de Dios. Recuerda la frase bíblica, que nunca me olvide de que tu ojo está siempre sobre mí, contemplando lo malo y lo bueno, pero que realmente lo único que ve es lo bueno, porque el ojo de Dios, con lo que nos deja, es con lo bueno. Al iluminarnos completamente, elimina la sombra. Esa es la idea. Sí. Y fíjate que, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Ese triángulo que nos hacían dibujar en la clase de religión con el ojo, en el que a mí me aterrorizaba porque decía, wow, qué control. Siempre me está vigilando. Claro. No me voy a poder zafar ni un ratito. Claro. Y como me creía que yo Mira era la Dios mira pecadora, que te está mirando. ese ojo era, qué horror. Qué miedito, Qué horror, ¿no? sí. Como nos contábamos la película al revés. Sí. Santa Julia. Seguimos un poquito porque aquí ahora viene una parte que luego posteriormente, si lo quieres leer tú, Santa Julia, en el capítulo... En principio, ¿no? El punto 4, capítulo 1, cómo escapar de la oscuridad. Hay dos estadios, uno más bajo y otro más alto, que están implicados en la escapatoria de la oscuridad. 1. El reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar. Esto normalmente supone miedo. Como veíamos, no me puedo ocultar en la oscuridad. Dios todo lo ve. Qué mieditis, ¿no? Sí, qué miedo, sí. Y el 2, el reconocimiento de que no hay nada que tú quieras ocultar, incluso si pudieras. Esto trae la escapatoria del miedo. Es que no quiero ocultarlo, aunque pudiera hacerlo. Y eso tiene no que ver quiero. con los pensamientos privados, ¿no? Eso es, creer que puedo pensar algo solo yo. Solo yo. Como si no le afectara a la globalidad, a la filiación. Fíjate, esa idea es muy importante. Porque esa idea de que los pensamientos privados, bueno, yo supongo que como todos, ¿no? Hemos ido progresando en el entendimiento de lo que nos dice Jesús en el curso. Porque entender que privados es que tanto lo que yo pienso amoroso como lo que pienso de miedo tiene que ver, o sea, te influye a ti y al que está más allá de. Es una idea poderosísima. Es poderosa. Por eso de ahí la vigilancia a la paz, ¿no? Estar atentos a la vigilancia a la paz. No elijo solo para mí, estoy eligiendo para toda la filiación. Exactamente. Por eso elijo que nos salvemos o que nos condenemos. Exacto, sí. Fíjate. Y además, la buena noticia de todo esto también es que solo lo que yo elijo de bueno afecta a aquellos que ya han perdonado. Porque aquellos que ya han perdonado van a tener el beneficio de mi elección correcta, pero no van a tener el deterioro cuando yo me equivoco, porque ellos ya están fuera del campo de batalla. Vale. O sea que para todos aquellos que elijáis perdonar, estáis a salvo de todas las locuras de este mundo. Me apunto a eso. Aquí es maravilloso. ¿Alguien más se apunta? ¿Quién está por ahí? Todos nos apuntamos todos. ¿Verdad? Hermanos preciosos, poderosos, valiosos. Sí, todos nos apuntamos todos. Sí, pues Santa Julia nos lo va a leer en el epígrafe 4, el comienzo.
Esta parte luego se colocó aquí, posteriormente ya en la versión final, como escapar de la oscuridad. El párrafo 1. Escapar de la oscuridad comprende 2 etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Esto vendrá al último que ha leído, vendrá un poquito más adelante. Y ahora lo que introduce aquí el Urtext, estamos en la página 18, es correcciones referentes al punto 21, telarañas de hierro. Esto es al revés de lo expuesto. La parte sobre unir la fragilidad humana con la fuerza de Dios está bien, pero la explicación se para demasiado pronto. Si el hierro es la materia prima, las telarañas no pueden convertirse en hierro. Esto solo es lo que parece, porque las telarañas se asocian con la fragilidad y el hierro con la fuerza. Si miras cuidadosamente a la construcción de la frase, verás que está invertida. Un punto ya te indica que los milagros invierten las leyes físicas o de bajo orden. La materia prima o hierro es pesado pero crudo y representa el cuerpo, que es una creación cruda o ruda, sin depurar. El concepto de la telaraña está más próximo a cómo el cuerpo debiera ser considerado, es decir, como un hogar etéreo y temporal, que puede salir volando con la más ligera brisa. Y con respecto al punto 21 nos dice, el punto debiera leerse, un milagro despierta la conciencia de que el espíritu y no el cuerpo es el altar de la verdad. Este es el reconocimiento que lleva al poder del milagro. Un milagro despierta la conciencia de que el espíritu y no el cuerpo es el altar de la verdad. La verdad mora en el espíritu, no en el cuerpo. Este es el reconocimiento que lleva al poder del milagro. Y el 22a que nos dice, un milagro reordena el orden de percepción y coloca los niveles en su auténtica perspectiva. Esto cura en todos los niveles porque toda enfermedad proviene de la confusión de niveles. 23. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Y ahora dice el Maestro Jesús, cuéntale a Bill la idea que todavía es débil en Helen, de que el motivo no es que os distanciéis, dudéis o no podáis creer. Es más bien una construcción reactiva contra una atracción que ambos reconocéis que es tan intensa que teméis que os desarraigue. Una construcción reactiva en realidad ha sido traducido así, pero es una formación reactiva que es un mecanismo de defensa freudiano contemplado por Freud, como que se hace lo contrario de lo que el impulso no adaptativo te llevaría a hacer. Es decir, que si tienes el impulso de liarte con eres un chico y te quieres liar con la novia de tu padre, pues lo que haces es salir corriendo, irte para el otro lado. Esa sería la idea. Entonces lo que dice Jesús es, os sentís impelidos a amaros el uno al otro, pero lo que hacéis es repeleros, ¿no? Porque lo que os lleva a hacer el ego es justo lo contrario, ¿no? Y que esto viene porque si creéis que abandonáis al ego os vais a sentir desarraigados. Lo único que supuestamente hemos aprendido a conocer en este mundo son las cosas del mundo. Y entonces si me dejan sin mi ego, ¿con qué me quedo? Con lo que me ha costado conformar mi personajillo, ¿no? Pero por lo menos más vale pájaro en mano que ciento volando, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, pobrecito de mí, ¿no? Y dice Jesús, pero recuerda que una telaraña es realmente más fuerte que el hierro, si lo miras adecuadamente. Este miedo es también el por qué no podías resolver el punto.
lo que vemos también, y eso nos va a pasar a todos en el proceso de aprender a escuchar la voz de Dios en nosotros, es que cuando tenemos miedo, no escuchamos alto y claro, porque el maestro nos podrá hablar en función de nuestra apertura mental o falta de miedo. Porque si no, el que creemos que nos ofrece seguridad es el ego en nuestra mente. Y eso será siempre una locura. Claro, porque muchas veces la oración o la petición que hacemos de escuchar la voz es, pero a ver qué me vas a decir, dime algo que yo quiera oír. Porque si yo quiero ir a Fuerteventura, pero tú me vas a decir que no está, Claro. que no están en tu plan que vaya, no me va a gustar mucho. O sea, que sería te escucho si me dices lo que yo quiero oír. Claro. O sea, siempre que me des la razón, te voy a seguir. Eso es, o si estoy con una voluntad errática, ¿no? Como le pasaba a Santa Helen, ¿no? Eso es, sí. De sí pero no, no pero sí. Sí, vale, he escuchado que me dices Sí. que vaya, pero por otro lado, es que está muy lejos, es que otra vez hacer la maleta, es que escucho los peros del ego también, entonces estoy en esa contradicción de sí pero no, sí quiero ir, pero por otro lado no quiero, me da pereza, lo que me dice el ego, ¿no? Ese tipo de historias. Así es. Y entonces... Está bien entender estos entresijos de Hombre, cómo se los explica Jesús a Helen y a Bill, ¿no? Y porque yo me veo ahí también claramente, ¿no? Claro. todos. A ver, te voy a preguntar, pero como no me digas lo que yo quiero que me digas, no sé. No sé si te voy a hacer caso. Hasta que ya no, hasta que eso se va desmoronando y preguntamos con absoluta confianza, ¿no? De Eso que es. es lo bueno para todos. Amén. Gracias. Sí, amén. Y sigue diciendo el urtext, final de la página 18, versión en castellano. Por cierto, no es verdad que seáis simplemente escribas. Quizá recordéis que los escribas eran hombres santos y muy sabios. Página 19. Y son, con frecuencia, deletreados con E mayúscula. Como vemos en el texto, tanto el final como en las notas y en el urtext, Santa Helen iba poniendo mayúsculas a todo lo que se refería a Dios, ¿no? A lo importante. Y entonces aquí Jesús les hace esa mención de son deletreados con E de escriba, E mayúscula, ¿verdad? Denotando la importancia que tienen. Si quieres ir más lejos, puedes cambiar el significado de simplemente a meramente a honestos escribas, congruentes, porque luego vemos que el término honestidad para Jesús es el de congruencia. Pienso, digo y actúo en concordancia. Un término usado en la Biblia en asociación con poder o fuerza. El término honesto está asociado en la Biblia en asociación con poder o fuerza. Dile a Bill que no habrías resuelto el juego de palabras si la frase original hubiese estado en singular. Helen Schumann, aparte, acerca de gustarle, asunción de error más, la respuesta de Jesús es, era más bonito, pero este significa más. Aquí lo que Helen estaba hablándole es de que nosotros como egos, y aquí ya se está dejando llevar por su ego, le damos más importancia a la forma en que aparezca el mensaje. Y Santa Helen, pues como parecía ser aparentemente erudita, ser una intelectual, que le gustaba mucho leer, los clásicos, el inglés clásico, bueno, pues lo que pretende o lo que espera de Jesús es que le dé pues lo que vemos que ocurre a medida que avanza el tiempo, ¿no? Que le dicta bastantes partes del texto en verso blanco shakespeariano, que es realmente algo para lo que sería el punto de vista humano muy difícil de hacer. De hecho, en este texto del curso hay más cantidad de verso blanco que en todas las obras de Shakespeare juntas. Entonces ella aquí está priorizando la forma en que le da la comunicación, y Jesús lo que le dice es más bonito, sí, pero este significa más. La forma en que yo te he dictado esto es más significativa, tiene más sentido, lo vas a poder entender mejor. La razón real por la que no te gusta es porque se refiere a ti desde una posición muy altiva. Esto te pone nerviosa. Cuando queremos ver
la pequeñez del ego que nos ofrece y creemos que eso es con lo que nos tenemos que identificar, el que se nos diga que tenemos todo el poder de Dios nos da aparente mieditis, ¿verdad? Oh, yo, el poder de Dios, yo, la grandeza del Hijo de Dios. Sí. Quita, quita, quita. El juego de palabras consiste en que just scribes significa tanto escribas justos u honestos, como simplemente escribas. Nota del traductor. Claro, porque pareciera que simplemente escriba infravaloran el trabajo del escriba, ¿verdad? Cuando dice honesto es que si no es por los escribas esto no se entiende y no se Claro. llega a pillar lo que nos dice Jesús sin permitir que el ego se cuele ahí a poner lo que él quiera. Y de ahí la Dejarnos. importancia también de la comunicación. Fijémonos que nosotros lo que hacemos aquí, y Jesús el nombre que le da al reino de los cielos, es el reino de la comunicación perfecta. Y lo que hacemos aquí es aprender a comunicarnos entre nosotros, porque nos habíamos confundido con una comunicación falsa con la cual no decíamos nada. Éramos como un teléfono escacharrado. Te he dicho qué tal, no sé qué, pero si me has dicho no sé cuántos, no sé cuantitos, que no, hombre, que yo te dije no sé cuantitos, pero luego, ¿qué te dije yo? ¿No me dijiste eso? No, Claro. dije lo otro. Sí, Con el ego. ahí está la escucha, la atención, el responder, no el actuar como un resorte cuando alguien nos dice o nos No corrige, reaccionar, sino no reaccionar, sino reflexionar, pensar reflexionar. sobre nuestros propios Sí, pensamientos. la verdadera comunicación, sí. Amén. Querer son los pensamientos que albergamos con Dios, ¿verdad? Y sigue diciendo página 19, corrección. Y no pierdas de vista el énfasis en la cooperación o lo no singular. Este punto acerca de necesidad industrial deberá leerse corporativo, refiriéndose al cuerpo de Cristo, que es una manera de referirse a la Iglesia. Pero la Iglesia de Dios es solo la suma de las almas que Él creó, que es el cuerpo corporativo de Cristo. Corregir para leer, un milagro hace a las almas una en Dios y deja la siguiente parte sobre la cooperación, le dice Jesús a Santa Helen. Lo singular sería lo particular, lo individual, ¿verdad? Corrección posterior. En lugar de Dios se debiera leer Cristo. El Padre y el Hijo no son idénticos. Puedes decir, tal como es el Padre, así es el Hijo. Veremos que aquí Jesús introduce la corrección necesaria en un principio. No se nos puede decir que Dios, el Padre, es lo mismo que Dios, el Hijo, en un principio, porque siempre en un primer momento tenemos que reconocer que tenemos un problema, que es que nos hemos creído ser Dios sin Dios. Por eso ahora tienes que hacer tú, yo, la mente, tengo que hacer un gesto de humildad y reconocer que cuando he creído poder crear como Dios, o incluso mejor que Él, porque para eso he creído poder crear sin Él, lo único que he creado es la nada. La ausencia de con Dios creo de verdad. Sin Él solo fabrico o creo falsamente lo que no es nada, alucinaciones, los opuestos a la verdad, porque este mundo de formas es un mundo que se opone a Dios en lo que Dios es, ¿verdad? Y por eso el primer gesto del Hijo de Dios que quiere sanar es reconocer la mayor grandeza del Padre en el sentido de que yo estoy incluido en Él, porque Dios lo abarca todo y yo, como una parte independiente de la filiación, no puedo sanar por mi cuenta, ¿no? No hago nada por mi cuenta. Y por eso dice, recuerda a Bill que consiga otro bloc de notas. Yo no me rindo tan fácilmente como él. Si pude conseguir que tú oyeras, lo que fue un milagro en sí mismo, puedo conseguir que él lo registre, lo escriba. Él debiera apreciar esto más que ningún otro, habiendo tenido alguna dificultad con este problema él mismo, hacer que tú tomaras notas también, ¿no? Y aquí hay una oración que se les da también, Señor, cúrame, es la única oración legítima. Señor, cúrame, Señor, sana mi mente. Esto también significa, Señor, expía por mí.
Señor, elimina los pensamientos erróneos de mi mente. Expiar es deshacer. Porque la única cosa por la que un hombre debiera rezar es por el perdón. Espíritu Santo, corrige mi mente. Acepto la corrección, acepto los milagros. Ya tiene todo lo demás. Y ahora dice, ahora tómate esto personalmente y escucha a la divina lógica. Sí, cuando has sido perdonado tienes todo lo demás, y si has sido perdonado, entonces, ¿cuál es la conclusión? Entonces tienes todo lo demás. Página 20. Esta resulta ser la más simple de todas las proposiciones. Si P, entonces Q. P, por lo tanto, Q. Has sido perdonado, tienes todo lo demás. La pregunta real es P verdad? ¿Has sido perdonado? Si revisas la evidencia, pienso que encontrarás esto ineludible. Mantuve una historia muy personal a este efecto y soy el único completamente verdadero testigo de Dios. Tienes todo el derecho a examinar mis credenciales. De hecho, te animo a ello. No has leído la Biblia en años. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora también, ¿verdad? Está preguntando qué leemos, ¿no? La última pregunta de ahí. A ver. ¿Qué leéis? El Urtext. Ajá. Muéstrale el forro del libro. Nos lo preguntan desde aquí y desde allí nos dicen bendiciones, santas maestras, santos hermanos, nos amo con el amor de Dios. Gracias desde Miracle Love, gracias a todos, Santa Carmen Vega, a todos los hermanitos, a Miguel Libre, a todos, gracias de todo corazón. Sí. Santa Mónica Cárdenas, Sanchema Rodríguez, Sanchema Coloma. Bueno, pues si os parece, como llevamos la horita y media, un poquito más, pues lo vamos a dejar aquí por ahora. Hemos leído hasta el 23, inclusive, ¿verdad? Nos hemos quedado para leer en el 24 la versión final. Y en el Urtext estamos en la página 20. Vale, y regresamos a las... Son las En media 7:30. En media horita regresamos. ¿Vale? A las 8:30 estamos en Canarias, una hora más en Península. Sí, son las 8:30 ahora, ¿no? 9:30 en España. Sí. Son las 8:10. Sí. Por eso volvemos a las Ok. 8:30.